Bueno, estoy con Inés Fernández Moreno, con Sergio Holguín y con Juan José Pano. Ahora voy a presentarlos a cada uno de ellos que nos van a hablar. Antes que nada quería agradecer desde ya a todos los compañeros del museo, también fundamentalmente a los chicos de la cabina, a Nicolás Rubio, a Martín Algieri, a Marcelo Huisi, fotógrafo, a Martín Ponce, camarógrafo también acá. Desde ya el agradecimiento lo hacemos en nombre de Tomás Juliáquer y Emiliano Ruiz Díaz, y bueno, de quien habla Nicolás Reidó. Así que bueno, hacemos la presentación. Va a empezar hablando Inés. Inés nació en Buenos Aires. Vivió un tiempo fuera, en donde ella fue escribiendo cuentos y novelas en Europa. Estuvo exiliada, fue escribiendo cuentos y novelas en los huecos de todos esos movimientos, según alguna vez comentaste, Inés. En alguna entrevista recibiste innumerables premios, tanto locales como internacionales, como por ejemplo por cuentos, el premio Sor Juan Inés de la Cruz, por el cuento El cielo no existe. Fue traducida a varios idiomas. Entre sus libros de cuentos se destacan Un amor de agua, Hombres como médanos, Mármara. Entre sus novelas se puede mencionar también La última vez que maté a mi madre, El cielo no existe. Su cuento Milagro en Parque Chas formó parte de la antología Cuentos de fútbol que armó Fontana Rosa. Su cuento fue leído también en los estadios de fútbol a través de la iniciativa que se presentó en 2003, Presidencia del Ministerio de Educación, bajo el lema Cuando lees, ganas siempre. Inés actualmente trabaja como colaboradora de diversos medios y organiza talleres literarios. Su último libro es el libro de cuentos Malos Sentimientos, publicado el año pasado. Bien, sí. Hola, ¿se oye bien? Sí. Bueno, yo lo único interesante, creo que lo más interesante que tengo para decir respecto del tema que nos convoca, que es el fútbol, es que yo no sé nada de fútbol. Estoy en el extremo opuesto de mis compañeros, que son los dos versadísimos futboleros. Tengo un marido muy futbolero y más bien me cuesta trabajo convivir con el fútbol. Me pasa mucho que escucho de fondo el sonido de un partido y demás, y más bien me molesta, tengo que decir. Y me asusta muchas veces, porque yo estoy tranquila leyendo o durmiendo la siesta y de pronto escucho un alarido desgarrador y creo que alguien se murió, que pasó algo gravísimo, y no, es que, qué sé yo, no sé quién metió un gol o pasó algo, o casi metió un gol, así que, bueno, tengo que confesar que en ese sentido soy muy ignorante respecto del fútbol, y además generacionalmente pertenezco a aquellas mujeres para quienes el fútbol era algo realmente perteneciente a los hombres. Ahora ya no es así, hay muchas mujeres futboleras que entienden del tema y que pueden discutir de igual a igual con los hombres, ¿no? No sé si será 50% y 50%, pero sí hay una nueva participación. Entonces, en un momento, cuando Fontana Rosa estaba armando esta antología, Juan Martini, que era mi editor en aquel momento, me dijo que escribiera un cuento de fútbol. Yo me pareció un disparate, digo, ¿cómo voy a escribir de fútbol si no sé nada de fútbol? A duras penas puedo distinguir los arcos, para qué lado hay que patear, y he conseguido entender por qué tiran la pelota hacia atrás, porque bueno, en realidad es un avance, etcétera. Pero es muy elemental lo que sé de fútbol. Y él me dijo, no, tomalo como un desafío, escribí un cuento de fútbol. En aquella época yo trabajaba en publicidad y bueno, escribía para una gaseosa, o escribía para un jabón en polvo, o escribía para lo que me dijeran que tenía que escribir. Entonces pensé que bueno, que sí, que después de todo, ¿por qué no podía escribir un cuento de fútbol? Y igual que se hace en publicidad, empecé a pensar distintas ideas como puntas que me pudieran servir, y de pronto encontré una idea que me gustaba, y era una idea que estaba generada porque, digamos, por un lado está el tema del conocimiento del fútbol, pero por otro lado lo que hace de verdad un cuento de fútbol es otra cosa. Y esa otra cosa es algo que está vinculado con un sentimiento, con una emoción y con lo literario. Y todo eso sí yo lo podía manejar. Entonces, cuando encontré esta idea que me gustaba y que se vinculaba a una imagen que yo tenía,
que es la de un grupo de hombres de noche, cuando hace frío, que no pueden llegar a su casa y se ponen a ver un partido desde la vidriera de una casa de artículos para el hogar. Y siempre me pareció a mí una imagen medio desolada esta, ¿no? De estar de ese otro lado, los que se quedan del otro lado del vidrio, digamos, como que no pueden acceder a estar confortablemente en su casa, viendo un partido, lo más contentos, tomándose un café o un vino, lo que sea. Entonces, bueno, a partir de esta imagen apareció la idea del cuento, que es estos tipos que están viendo el partido y de pronto se corta la luz y aparece otro que viene escuchando el partido por el Walkman, porque este es un cuento muy antiguo, tiene 20 años ya, así que en esa época se usaba Walkman, y bueno, es él quien empieza a relatar el partido y como está apenado por este grupo humano, empieza a modificarlo. Y Brasil no se está haciendo de goma y bueno, él modifica el partido de manera tal que los argentinos ganen. Y bueno, ese es el milagro que produce. Y me gustó muchísimo escribir este cuento y además, en realidad como un poco la moraleja es que un escritor puede escribir de aquellos temas que le son ajenos. Un escritor puede documentarse, puede enterarse y puede escribir de un submarino atómico o en fin, de lo que sea. Desde ya que cada escritor tiene sus temas singulares y particulares, pero es posible escribir de cualquier otra cosa. Y en esta variable de un cuento por encargo, también se descubren, es muy interesante porque al mismo tiempo uno sale de lo que son como los carriles habituales de cada uno. Uno como escritor, no sé si les pasará a ellos también, a mis colegas, tiende a ponerse cómodo en aquellas zonas que maneja y que le son propicias. Y esa comodidad a veces atenta contra lo literario. Entonces, poder romper esos moldes en los que uno normalmente se acomoda, viene bien. Así que a mí me gustó muchísimo escribir este cuento y además hoy lo releí y es un cuento que tiene 20 años y me gustó. Y me gustó. No como si lo hubiera escrito yo, lo leí como si fuera un cuento cualquiera y dije, pucha, qué bien que me salió este cuento. Está bien escrito, me gustó la escritura, me gustó la idea, me emocionó. Dije, muy bien. Así que, que no me pasa con otras cosas. Así que yo pienso que para escribir, como el tema de esta mesa es cómo escribir fútbol hoy, ¿no? Y yo, en mi caso, lo escribiría igual que 20 años atrás, o sea, con estos mismos sentimientos, buscando una escritura, buscando una idea que me guste, etcétera. Lo que ha cambiado, y un poco lo comentábamos ahora hace un rato con unas amigas, son, bueno, muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero, digamos, hay un aspecto, la cosa hoy tan show-off del fútbol, el tema de que se trata casi como de celebridades, todos los jugadores de fútbol. Me decía hace un rato Sergio que antes también, pero ahora eso está como muy, muy intensificado, ¿no? La cosa de los cortes de pelo, se tiñen de platinado, usan una zapatilla de un color y otra de otra, qué sé yo, aparecen en la revista Hola, ganan fortunas, esto tiene que ver seguro con el boom económico, con el significado tan impresionante de dinero que mueve el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos externos, pero supongo que en lo profundo, la pasión que despierta, que también es un tema como complejo, ¿no? Porque yo le preguntaba el otro día a mi marido, pero finalmente a los jugadores los compran, los venden, los rematan, son como una mercadería de recambio. Entonces, cuando vos decís que sos de River, de que en realidad, de quién sos? ¿Qué es River? Y bueno, que es un cuadro, me decían, es una historia, son los colores, es un sentido de pertenencia. Y bueno, todo eso que para mí es difícil de entender, por esto que digo, porque he estado muy, muy, muy lejos, no siento el fútbol como algo propio, está muy vigente. Y es una cosa que bastante envidiable que tienen los hombres y ahora algunas mujeres, que es este sentimiento tan poderoso y tan apasionado, y la alegría que les da. Es una fuente de alegría. Ya quisiera yo tener algo así,
que me asegure si ganaron los que a mí me gustan, que mi lunes sea diferente, porque si perdió River, chao, el lunes a la mañana es una tragedia, pero si ganó River, toda alegría. Y bueno, eso sigue siendo así, ¿no? Hace 20 años y ahora también. Y me parece que ya me pasé de mi tiempo, ¿no? Bueno, tampoco tengo mucho más que decir. Sí, bueno, puedo decir que para escribir este cuento, finalmente yo tenía la idea, pero tenía algo muy difícil que resolver, que era el tema del relato. Y además ahí descubrí también la diferencia entre el comentario y el relato, porque a mí me fascinaban esas expresiones futboleras como, por ejemplo, cabeceo con el parietal derecho, ¿no? Esa como precisión casi fisiológica. Yo pensaba, no, pero eso no es en el relato, eso en todo caso es en el comentario. El relato tiene que ser muy veloz, el relato tiene que ser tan veloz como el partido. Y en esto, bueno, también lo comentábamos hace un rato, es lo mismo que sucede en la narración, en el poder de evocación de las palabras. Cuando un escritor escribe bien, el que está recibiendo, el que lee, se representa mentalmente una serie de escenas, de atmósferas, de momentos, de situaciones. Y eso es a través de las palabras, ¿no? Y del uso de las palabras. Y en el relato de fútbol también, porque no yo, ¿no? Porque, por ejemplo, decíamos peinar la pelota, la peina, la peina. ¿Qué es que la peina? ¿Es que la toca con el pie, así como si la estuviera acariciando? ¿O será con la cabeza que la peina? Bueno, yo no lo sé. Pero los que saben de fútbol, cuando escuchan un relato, ven el partido. Ves todo, ves el movimiento, ves la velocidad, ves el avance, ves todo. Y en ese sentido me pareció que hay como una identidad, digamos, en el tema de la narración, o por lo menos en algunos aspectos de la narración. Entonces, bueno, yo tenía que habérmelas con la cuestión del relato. Y ahí sí, me documenté y estuve preguntándole a todos los varones que tenía alrededor, a mi marido, a mis compañeros de trabajo, los tenía como cansados, ¿no? Y finalmente pude construir bien ese relato. Y bueno, el cuento quedó muy bien y para mí fue un alivio porque, bueno, ya está, terminé con el cuento de fútbol. Pero como este cuento le fue bien y circuló, me llamaron después del desaparecido diario Perfil, que hacían una contratapa, y querían que les escribiera un cuentito cada 15 días. Y yo arranqué súper entusiasmada, iba por todas partes mendigando anécdotas de fútbol, me subí a un taxi y lo primero que hacía decir, ay, dígame usted de qué cuadro es, cuénteme algo, a todo el mundo. Y pude escribir unos cuantos cuentos bastante bien, pero ya cuando llegué al número 5 o 6 o 7 me quería matar, porque no se me ocurría de qué disfrazarme. Y bueno, no puedo decir afortunadamente porque mucha gente perdió el trabajo, pero las cosas, como sucede muchas veces, se extinguen solas, ¿no? Entonces, cuando yo ya no daba pie con bola, precisamente, el diario Perfil cerró. Y después no escribí nunca más un cuento de fútbol, pero bueno, espero que pueda haber un segundo cuento de fútbol. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Inés. Paso a presentar a Juan José Pano. Él nació en Buenos Aires, apodado el Nene Pano. Es cofundador en 1987 junto a Carlos Ares, Carlos Ulanowski y Carlos Ferreira de Portea y TEA. Trabajó en los diarios Clarín, La Razón, El Mundo, La Voz y actualmente se desempeña en Página 12. Participó en revistas como El Gráfico y Goles. También trabajó en la Radio Belgrano, Radio Nacional, FM La Tribu. Bueno, cubrió varios mundiales de fútbol. Es el autor de los libros Obras Maestras del Error, Corazón, Pases Cortos y Pozo Vacante. Además es autor de los libros Los Juegos del Fútbol, Días de Radio, El Abrazo del Ocio, Diccionario Fútbol Club, 100% Mundiales, Postales de Copa, y muchos libros de fútbol. Dice, a mi juego, Poemas en 2 tiempos, junto con Carlos Ferreira. Es director de la página web y más, y la página de los cuentos cortos. Cuentos y más, perdón, ahí lo dije mal. Su último libro es En la cancha chica, microcuentos de fútbol, publicado el año pasado, en 2015. A mi juego es de Ferreira solo. Una maravilla. Mi turno. Qué momento. Qué incertidumbre, qué nervios. Si somos 3,
no sé si es mejor intervenir primero, ser del medio o el último. Si sos el primero, tenés que romper el hielo y eso suele tener un precio muy costoso. Si sos el último, te creés que los otros dijeron todo y no tiene sentido lo que vos expreses. Y si sos el del medio, puede ser incluso peor. Bueno, me tocó ser el del medio. Debo leer porque si no leo se me puede huir el queloño, como bien dijo Diego. Me intimido un poco porque estoy con Inés Moreno, que es de primer nivel. Inés escribió El cielo no existe, que no es de fútbol, pero produjo un excelente cuento que se incluye en todos los compendios de fútbol que se conocen. Y estoy con Sergio Holguín, que es un eminente escritor. Les recomiendo el cuento Pinocho, por ejemplo. Holguín es futbolero, vocero de ley, según creo, y eso es muy bueno, por cierto. Bueno, lo que quiero decir es que es muy difícil definir lo que se proponen los conductores de este encuentro, evento o coloquio, no sé cómo decirle. Dicen que entre los que tenemos el micrófono y los que no lo tienen, es decir, entre todos, debemos responder qué es eso de escribir de fútbol en los tiempos que corren. No es sencillo. Pienso en principio que existen cientos de modos de entender los vínculos entre un texto y un encuentro futbolero. El fútbol lo permite todo si sos uno de esos tipos que defiende lo lúdico, el sentido del juego. En ese terreno creo que me puedo desenvolver mejor en el periodismo deportivo, que es mi oficio. Desde tiempos remotos, por no decir desde siempre, el periodismo deportivo tuvo exponentes de mucho renombre y evidente prestigio que supieron moverse como pez en el río en el terreno del fútbol, entendido como un hecho épico. Diego Lucero, o Luis Ciuto, si se prefiere, fue un fenómeno que nos deleitó y nos deslumbró en su momento. Otro que incursionó en el periodismo con sus textos coloridos y llenos de humor fue el querido negro Roberto F., el que dejó el esférico muy chiquito en un congreso lingüístico. Y el gordo, el del Ciclón, ese que escribió Triste, Solo y Epílogo, entre otros libros estupendos que no tuvieron el respeto merecido de los críticos. Entre los jóvenes debo decir que el menor de los Sher, Ezequiel Sher, es uno de esos pibes que ennoblecen este bendito oficio. Otro es Fusco, el de Don Julio, un medio exponente del periodismo lúcido. Existen otros nombres, pero no puedo decírselos en este momento. Después, si dejo de leer, sí, porque me he impuesto a escribir este textito de introducción con ciertos límites. Sé que corro el riesgo de que lo que digo resulte rococó, engorroso y confuso, pero bueno, es seguro que tendré el perdón de ustedes si confieso que todo esto que dije, medio verso, medio en serio, todo este delirio lo confeccioné sin A. Y ahora por suerte me puedo desprender de esto y puedo hablar con naturalidad. Claro. A mí me pasa al revés que Inés. Trato de incursionar en la literatura desde el fútbol. En realidad amo el fútbol, trabajé toda mi vida con el fútbol e intento desde el fútbol jugar, no en las grandes ligas, pero jugar con las palabras, como con este texto, en el fútbol. Es tan aburrida la crónica futbolera en general, son tan parecidas unas de otras que uno intenta siempre encontrarle una vueltita literaria y ver el modo de poder contar lo que pasa en un partido desde otro lugar diferente. Es un intento fallido muchas veces, pero que otras tiene su resultado. Recuerdo, por ejemplo, haber escrito una crónica de un partido en el que Boca se consagra campeón intercontinental, recurriendo a lugares comunes, digamos, eran todos lugares comunes intercalados en el texto, guiños que algunos lectores entienden y otros bien podrían haber dicho, mira, qué aburrido que se escribe todo, se usa todos los lugares comunes, dice, peina la pelota, recurre a todos los lugares comunes y habituales en el periodismo deportivo. Hay algunos otros en partidos jugados bajo el agua, de poder contar también desde situaciones que tienen que ver con submarinos y con barcos y con marinos, salir un poco de la crónica fría futbolera, por lo menos eso es lo que intento desde ese lugar que me reserva Página 12 cuando tengo que escribir comentarios de partidos todos los domingos.
Y cuando tengo otra posibilidad, cuando tengo menos límites que el de una crónica, también intento desde ese lugar. Yo creo que todo, el fútbol, como bien lo decía ahí medio en serio y medio en broma, el fútbol te lo permite todo. El Negro Dolina decía que no es que el fútbol se parezca a la vida, sino que la vida muchas veces se parece al fútbol, y si bien es una exageración propia del negro, creo que hay algo de eso, creo que hay permanentes vinculados, representantes cabales de intelectuales que aman el fútbol, ¿no? Digo, siempre se ha cuestionado mucho desde la academia a los futboleros, y Juan, que es un tipo realmente muy culto, un profesor de filosofía, es un futbolero de alma que establece cruces fantásticos. Yo por acá tengo, y les quiero leer, un poema de Juan que escribió en ocasión. Él estaba en un congreso en Guadalajara, en la Feria del Libro de Guadalajara, y el tipo se mandó un poema desde allá, cuando Boca salió campeón, que decía, y es fantástico por esto de lo que se pretende ver acá de escribir de fútbol hoy, el cruce del fútbol y la literatura. Destino de escritor y futbolero, digo a solas el nombre del campeón lejano y maldigo la ocasión del espacio y del tiempo prisionero. Acá estoy, sumido en mi agujero, silente, sin el coro del montón alrededor, sin grito ni emoción, amordazado exilio de bostero. Es raro celebrar desde tan lejos, en la hora y un cielo diferentes, los cantos mudos y los goles viejos. Y es más raro ya no tener enfrente a mano al adversario añejo, y sin embargo se siente. Una maravilla de poema de Juan Sasturain en este cruce del fútbol y la literatura. El negro Fontana Rosa, yo decía el negro F, decía acá en el comienzo, porque me sentía bastante, no tenía manera. Hay un montón que quería nombrar ahí, no podía, buscaba la vuelta, pero digo, ¿cómo lo nombro a este? ¿Cómo lo nombro al Gordo Soriano? Y lo nombré ahí muy rebuscado, que es otro de esos tipos que ha escrito cosas maravillosas. Los cuentos de Mr. Peregrino Fernández, por ejemplo, son una maravilla. Y está Ariel Sher, por ejemplo, que tiene unos cuentos hermosos en estos tiempos. Y antes hablábamos de literatura de la pelota, que es el nombre que se le dio a estos encuentros, con Roberto Santoro, que fue el recopilador en los años 70 de un libro maravilloso, que si no lo leyeron, hay una reedición que se hizo hace algunos años, que es un libro que merece verse, porque es un compendio en el que están todos. Y además hay una selección de cantitos de hinchas que son una maravilla, cantos de hinchadas de otros tiempos que hablan sobre la pasión del fútbol. Hay mucho a mí me gusta mucho la microficción. Ayer estuvo acá una de las maestras de la microficción, que es Luisa Valenzuela, ayer o anteayer, Ana María Ayúa, acá hay Sorrentino, acá hay excelentes microficcionistas, Raúl Brasca, Eduardo Berti, Romagnoli, Vique, bueno, hay muchísimos. Y decía que hay mucho de microficción en los cantos de las hinchadas. Díganme ustedes si no es en los cantos y en otras expresiones de los hinchas. Díganme ustedes si no es una microficción el canto de la hinchada de la Real Sociedad, que es un equipo que es vasco, donde está la ETA, que cantaban en algún momento: árbitro esta noche mira bajo el coche. Y díganme ustedes si no es una maravilla lo que cuando el Napoli salió campeón escribieron
en las paredes del cementerio no saben lo que se perdieron. Un humor negro extraordinario. Digo, hay muchas posibilidades. El fútbol ofrece todo el tiempo muchísimas posibilidades de jugar con la ficción y estar dentro del fútbol también le permite a uno encontrar un montón de elementos de ese tipo. Bueno, nada, qué sé yo, es esto. Perdonen por la introducción tramposa. Permítanme invitarlos a dos cosas. Aprovecho esta ocasión para invitarlos a dos cosas. Una es a que conozcan el espacio de deporte y derechos humanos que funciona en la ex ESMA, que es un espacio que homenajea a los deportistas desaparecidos, pero que también reivindica el juego limpio en el fútbol, el papel del Estado en el deporte, y reivindica la melancolía. También a tu marido le va a encantar ir a conocer ese lugar y ver las figuritas, porque hay un montón de octógonos y hay un octógono con figuritas de todos los tiempos. Y la otra cosa es que invitarlos a que el 12 de noviembre va a haber una especie de feria del libro deportivo que vamos a hacer, es un sábado y lo vamos a hacer durante todo el día, en TEA y Deportea, que es en la calle Lavalle, al 2000. Bueno, esto. Después de las preguntas por ahí podemos seguir un poco más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan José. Tomamos en cuenta las invitaciones. Vamos a hablar ahora con Sergio Santiago Holguín. Nació en Buenos Aires, es periodista, escritor y fundador de la revista B. Debian. Estudió en Letras en la Universidad de Buenos Aires, trabaja como periodista de 1984, ha trabajado en los diarios Página 12, es cofundador y primer director de la revista de cine El Amante, fue jefe de redacción de La Mujer de mi Vida, editor de la cultura de la revista El Guardián, editó entre otros la antología Los Mejores Cuentos Argentinos, La Selección Argentina, Cross a la Mandíbula, Escritos con Sangre. En 1998 publicó el libro de cuentos Las Griegas, publicó la novela Lanús más tarde, que fue reeditada en 2008, El Equipo de los Sueños en 2004 y, ¿qué más? En 2009 obtuvo el 5º premio Tusquets Editores de la novela Con oscura monótona sangre. Y en 2014 recibió el premio Conex, Diploma al Mérito, como uno de los 5 mejores novelistas del periodo 2011-2013. Su último libro es No hay amores felices, que publicaste este año, ¿no? El Equipo de los Sueños me lo comí. ¿Sí? Me venía bien en la introducción, pero me lo olvidé. Está bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. El fútbol entra en mi escritura o en mi literatura de manera absolutamente natural, como entran otros temas, otras cuestiones, problemas, forma parte, digamos, del universo creativo en el que me muevo cuando escribo. Tal vez porque los personajes que yo voy inventando se mueven en un mundo muy parecido al que nos movemos nosotros, y en ese mundo el fútbol ocupa un lugar importante, como lo ha ocupado en mi vida desde que tengo razón de ser, aunque en realidad empecé a interesarme más por el fútbol a partir de los 9 años. Justamente hay una fecha más o menos precisa en que hubo un clic ahí que empecé a escuchar todos los partidos y todo. Pero siempre, digamos, los primeros recuerdos que tengo en mi vida tienen que ver con el fútbol también. Y si bien tengo algunos libros que específicamente tratan el tema del fútbol, o el tema del fútbol es más importante que otros, incluso en aquellos libros donde la pelota no tiene un lugar importante, en esos libros el fútbol aparece de alguna manera. En las 3 últimas novelas, que son policiales, que las 3 protagonizadas por Verónica Rosenthal, una periodista, donde en ningún momento se habla de fútbol, digamos, no pasa nada que tenga que ver con el fútbol. Sin embargo, ella una de las cosas que la definen a ella como persona es que es hincha de Atlanta, y es algo muy fuerte en su vida. Es hincha de Atlanta de una manera
como son los verdaderos hinchas casi, ¿no? Que no les interesa mucho lo que hay más allá del club, ¿no? Más allá de que les interese el fútbol o no. En la primera de las novelas, en La fragilidad de los cuerpos, la primera de las novelas de Verónica Rosenthal, ella tiene un amante y en un momento le pregunta a su amante de qué cuadro es. Y el amante le dice, no, yo hincho por la selección argentina. Y ella le dice, vos sos un pecho frío, vos debes ser de Vélez, de Argentino, de algo. No, le dice ella, totalmente un poco asqueada de la persona esta que no tiene un club y defiende los colores de la selección nada más. Y en las segundas novelas, en las extranjeras, unos hackers entran en su computadora y encuentran que visita todo el tiempo un sitio, no me acuerdo, se llama Alma Bohemia o qué, de fútbol de Atlanta. Entonces, en el informe que preparan los hackers, dicen, bueno, debe tener un novio o un familiar que juega en Atlanta, porque no se entiende que visite tanto el sitio. Porque me parece que también Verónica Rosenthal forma parte de esa nueva generación de mujeres que llevan el fútbol de una manera muy en la piel, como somos los hinchas de fútbol, y que pueden, digamos, defender sus colores o hablar de su pasión como lo hacemos también los varones. Ya en Lanús, en mi primera novela, el tema del fútbol ocupa un lugar muy importante, a pesar de que no es fundamental en cuanto, o mejor dicho, no es parte de la trama el fútbol, pero sí aparecía el fútbol en Lanús de una manera que también aparecía en mi vida. Me explico. Los personajes en Lanús son un grupo de amigos que se reencuentran después de muchos años. Fueron amigos de infancia, se reencuentran ya en la adultez, se dejaron de ver al entrar en la adolescencia. Y el fútbol es el lenguaje que les permite comunicarse. Empiezan hablando de fútbol para poder hablar de otras cosas. Es digamos, el vehículo por donde se mueven las palabras que les permite darse cuenta que tienen un código común, que ellos son muy distintos, ya son personas muy distintas, vienen de experiencias muy disímiles, y sin embargo, cuando aparece el tema del fútbol, ya sea del fútbol que vieron, del que son hinchas, o de la pelota, de cuando ellos jugaban a la pelota, el recuerdo de esos partidos de infancia, es donde pueden empezar a avanzar hacia a hablar de otros temas más importantes, ¿no? Que en este caso es la muerte de uno de ellos, de uno de los amigos, el más chico del grupo. Y esto tiene también, si bien Lanús es una novela muy autobiográfica, todos los que serían los capítulos de infancia tienen mucho que ver con lo que era Lanús en los años 70, cuando yo era chico, y esos amigos de protagonistas se parecen mucho a mis amigos de infancia. Lo que aparece como más autobiográfico para mí no es tan visible, pero que está presente en esta forma de entender el fútbol. Porque a mí el fútbol me permitía comunicarme mucho mejor con mi viejo. Yo con mi papá no tenía un diálogo muy fluido, ¿no? Era una cosa más bien de no hablar de muchas cosas. Y sin embargo, cuando hablábamos de Boca, los dos éramos hinchas de Boca y teníamos muchas experiencias juntos alrededor del fútbol y de Boca, nos permitía, digamos, conectarnos de una manera especial, ¿no? Entonces, qué sé yo por ahí me costaba mucho llamarlo por teléfono para ver cómo estaba, o para charlar con él. Pero si jugaba a Boca, era una buena excusa, ¿no? Si iba a ver el partido o después del partido y hacer los comentarios, y después de los comentarios venía, bueno, ¿y vos cómo estás? Y bien, que esto, lo otro, la jubilación, y vos, ¿qué estás laburando? Entonces era como que el fútbol nos abría la comunicación a un terreno mucho más interesante, ¿no? Entonces para mí siempre, cuando tomé conciencia de eso, el fútbol pasó también a ser algo muy importante en el diálogo, en lo que me permite comunicarme con los otros, ¿no? En ese acercamiento que uno puede conseguir con otras personas. En casos incluso tan intensos como puede ser con un padre, ¿no? Mi hijo odia el fútbol. Se ve que se salteó la generación, estoy esperando a los nietos. Hablamos de otras cosas, tenemos otra, pero ahí está, tenemos una línea de diálogo con mi hijo desde muy chico que podemos hablar de otros temas con los que estamos comunicados, pero el fútbol él lo detesta. Bueno, pero pobre, no voy a hablar más de él porque si no se va a poner mal. No se va a poner mal tampoco. Pero bueno, sí, yo me pongo mal. Yo lo obligué a ver la final de la Copa del Mundo. Le dije, mira,
vos no querés verla, yo sé que no te interesa, pero yo pensaba que iba a ganar Argentina además, ¿no? Y le digo, imagínate dentro de 30 años tu hijo te va a preguntar qué hiciste el día que jugó la final. No, estaba con la computadora, con los juegos, con los, en fin. En otras de mis novelas, en El equipo de los sueños, ahí sí el tema del fútbol es mucho más importante porque es un grupo de adolescentes que se comunican, digamos, que tienen una comunicación alrededor del fútbol, pero que también lo juegan un lugar importante la pelota. Pero sin embargo, en esa novela, el origen de esa novela no tenía nada que ver con el fútbol. Yo lo que quería escribir era una novela como las novelas medievales, las novelas de Chrétien de Troyes, las novelas de caballería, las del rey Arturo, que es un grupo de caballeros, seres muy puros, que tienen que rescatar algo, generalmente el cáliz sagrado, ¿no? el santo grial, para llevárselo a una dama, ¿no? Generalmente la estructura de las novelas de Chrétien de Troyes son así, las del ciclo del rey Arturo. Pero quería hacerlo en estos tiempos, y en lo posible que transcurriera en Villa Fiorito. Entonces pensé, ¿qué es lo más cercano que tenemos al Santo Grial nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta la idea de Dios que podemos tener? Y pensé, la primera pelota con la que jugó Maradona. Entonces estos chicos, adolescentes, entran en Fiorito a buscar la pelota de Maradona, la primera pelota con la que jugó Maradona, que fue robada a su dueño por una banda mixta de ladrones y de delincuentes y de la policía bonaerense, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, en esa novela el tema, digamos, si bien la novela transcurre alrededor del fútbol todo el tiempo, porque los chicos hablan todo el tiempo de la pelota y son hinchas y van armando su equipo de los sueños, estaba pensada y está dirigida al público adolescente, a chicos de 12, 14, 15 años. Y a mí lo que me interesaba era hablarles de otra cosa, ¿no? Un poco lo que hacía con mi viejo, ¿no? A partir del fútbol poder llegar a otro lugar más interesante. A mí lo que más me interesaba ahí era hablar de la violencia justamente de la policía bonaerense sobre los jóvenes en el Gran Buenos Aires, los chicos pobres del Gran Buenos Aires, los chicos asesinados desde la llegada de la democracia hasta el momento en que fue escrita la novela, 2002, 2003, por ahí. Así que en esos casos la literatura, digamos, mía toma el fútbol como un elemento fundamental y de manera, como decía al comienzo, natural, pero esta naturalidad que se da a la hora de escribir, que puedo poner un personaje que hable de fútbol, puedo no ponerlo, no estoy tan pendiente de eso, ¿no? Se puede hacer gracias a que detrás de uno, ¿no? Antes que uno, hubo otros autores que lo hicieron muy bien, ¿no? Siempre los escritores, salvo los escritores muy vanguardistas, los rupturistas, los parricidas, el resto, lo que estamos más pegados a cierta tradición literaria, nos aprovechamos de eso que hicieron los otros, digamos. Y tener en la literatura argentina a Roberto Fontana Rosa, a Soriano, a Sasturain, a autores, a Dolina, autores que escribieron de fútbol mucho antes que nosotros, te facilita muchísimo ese trabajo, ¿no? Y algo que es muy interesante es cómo ha cambiado, hablando ya también de esto de cómo se escribe hoy el fútbol, también cómo se recibe el fútbol dentro de la literatura. Yo me acuerdo en el año 89 o comienzo del 90, un comentario de la revista Babel, que era la revista literaria de moda en ese momento, de jóvenes rupturistas, que no lo eran tanto, un comentario de Charlie Feiling sobre el libro de Soriano, y decía en un momento, no me olvido esa frase nunca más, no se puede escribir literatura teniendo el banderín de San Lorenzo enfrente. Lo hubiera entendido por lo de San Lorenzo, ¿no? Digamos, por la cuestión del club, pero bueno, yo creo que lo de Charlie Feiling no remitía a una cuestión, una pasión por Huracán, sino por o sea, no se puede escribir literatura si te interesa el fútbol. Era el comentario de Feiling, un gran crítico literario, un gran escritor, y parte de una generación que entendía eso. Otra, digamos, anécdota alrededor de esto, yo en el 86, cuando era muy joven, cursé un par de materias con Martín Coan, en la facultad, en Filosofía y Letras. Yo me enteré que era hincha de Boca creo que hace unos 10 años, menos. En ese año que nos cruzamos en la facultad y que hemos hablado y hablamos de otras cosas, y le escuché hablar a él y él me habrá escuchado hablar a mí,
nadie nombró al fútbol. Y en la facultad nadie hablaba de fútbol y a mí me daba mucha bronca porque a mí me interesaba. Eran malos años para Boca, pero igualmente me interesaba el fútbol. Y hoy es casi una pregunta obligada incluso entre los escritores, ¿no? Eso que antes aparecía de manera totalmente escondida, y en parte también tuvo mucho que ver esta antología que hicieron en Alfaguara en el 97, que fue como un resumen de todo eso, ¿no? Los escritores argentinos pueden escribir de fútbol. En los 60 todos los escritores argentinos tenían un cuento sobre box, porque estaba de moda escribir sobre boxeo. El boxeo, ¿por qué? ¿Por qué Norman Mailer? Porque la literatura norteamericana, por lo que sea. Por Cortázar, que tenía sus dos cuentos, Torito y La noche de mantequilla. Y Roberto Art tenía también relatos, etc. Había una tradición literaria que permitía que el boxeo entrara naturalmente en la literatura argentina, y en los 60 estaba medio de moda escribir un cuento de boxeo por lo menos. Pero el fútbol era siempre muy mal visto en el terreno académico, ¿no? Y hubo escritores que hicieron del fútbol parte de su poética, y lo pagaron, tipo, gente como Soriano, como Roberto Fontana Rosa, tardaron mucho en ser reconocidos desde la crítica, justamente porque escribían con un banderín enfrente de ellos. Por suerte hoy el fútbol forma parte de las tantas temáticas que uno puede tratar en la vida, en la literatura, y ya no es necesario, digamos, también recargar o remarcar que uno es un escritor futbolero o no. Después yo tengo otra novela que se llama Springfield, donde termina con un partido de lacrosse, que no es un partido, no es fútbol, que es un deporte rarísimo, que se juega con un palo y una red y se tira la pelota, y es el deporte nacional de Canadá, que lo deben practicar tanto los canadienses como nosotros el pato, ¿no? Que es nuestro deporte nacional. Pero digamos, el tema del fútbol hoy por hoy lo podemos meter en la literatura de una manera absolutamente natural, apoyado también con la excelente prosa que siempre ha habido alrededor del periodismo deportivo, ¿no? Es algo bastante que seguramente debe estar estudiado esto, pero el periodismo deportivo siempre ha dado muy buenos narradores, muy buenos, tal vez por las características, ¿no? No es lo mismo para el de espectáculos tener que contar el resumen de una obra que para el que escribe sobre fútbol, que él tiene que inventar ese relato, porque es lo que está viendo. Y eso también, para aquellos que leímos desde chicos revistas deportivas, yo leía Goles y El Gráfico en mi preadolescencia, en la adolescencia. Después, digamos, yo me formé leyendo la revista Humor, y para mí Tomás Sanz es uno de esos maestros del periodismo que tengo. Seguramente todo eso también ha influido notablemente en lo que yo escribo, y lo que escribe seguramente muchos escritores de mi generación y los más jóvenes también. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, tenemos espacio para preguntas. Estamos con tiempo disponible. No sé si hay alguna que quiere comenzar. No, Fontana Rosa me parece un escritor extraordinario en sus cuentos de fútbol y en otros también. Yo en particular estoy totalmente alejada del fútbol, o sea que no me nutrí en ese momento específicamente de los que tenía alrededor, pero no más que eso. Así que... Después no sé si hay por ahí alguna otra pregunta o algo. Sí. En la parte de fútbol, bueno, como en general, a ver, suelo ser, digamos, más si bien los personajes, los buenos son de Boca, en general en mis novelas, está muy sutilmente metido eso. Entonces trato de esconder un poco el gusto futbolero. De hecho, Lanús, mi primera novela, está dedicada a los hinchas de Independiente, cosa que confunde a todo el mundo, porque se supone que un hincha de Boca no le dedica a los hinchas de Independiente, pero tiene que ver con que está de alguna manera dedicada a todos mis amigos, porque casi no tengo amigos que no sean de Independiente, digamos. En mi infancia éramos, digamos, el 99% eran hinchas independientes, y estaba mi familia, que era de Boca, en Lanús. O sea, yo hasta la adolescencia no conocí hinchas de otros clubes.
Yo creo que el tema del fútbol lo toman los lectores, no sé, tendría que pensar un poco, ver, digamos, casos por caso así, como los comentarios que me han llegado. Pero por lo general siempre está esa cuestión de la pica futbolera. Por ejemplo, el hecho de que Verónica Rosenthal sea de Atlanta ha llevado a que, no sé, gente en Twitter, hinchas de Chicago, me hayan dicho, me hayan hablado mal del personaje justamente porque es hincha de Atlanta. Pero tiene que ver, me parece, que todo esto también con que los lectores también ya están más preparados para encontrar en la literatura elementos vinculados al fútbol sin que esto les llame la atención especialmente, ¿no? Más allá de por qué incluiste, digamos, por qué fulanito, o por qué dedicaste un libro a hincha independiente, o por qué en otra novela, no sé, se enumera un equipo de Boca, o en el equipo de los sueños, los personajes arman su propio equipo de los sueños, de sus gustos futboleros, ¿no? Son chicos de 14 años a comienzos del 2000, entonces las experiencias tienen que ver con los equipos de esas épocas, ¿no? Pero no, en general no he tenido críticas negativas como tuvo en su momento Soriano, por el hecho de incorporar el fútbol en lo que escribo, ¿no? Te dejo el micrófono ese. Esto anda, ¿no? Sí. Ahí hay una pregunta. Sí. Para Sergio también. Vos hablabas de que en un momento literatura y fútbol eran dos cosas opuestas o parecían. En la facultad, sí. ¿Por qué pensás que ahora quizás esto cambió? Por lo pronto porque hay también una nueva generación de escritores que lo tomaron con mucha más naturalidad el tema del fútbol, ¿no? Me parece que probablemente en el terreno académico, yo hace mucho estoy alejado de la facultad, no terminé ni siquiera la carrera, pero sospecho que sigue esa desconfianza alrededor no ya del fútbol, sino de los temas más bien populares, ¿no? El fútbol es uno de esos, el fútbol, qué sé yo, la política cotidiana. Siempre en los 80 había un cierto desprecio por todo eso en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero yo creo que el cambio tiene que ver con esa renovación de autores, con escritores de las nuevas generaciones que lo han incorporado de una manera mucho más natural. También el fútbol se ha metido mucho más en nuestras vidas, ¿no? El fútbol también se volvió en algún punto parte del espectáculo del que somos cotidianamente espectadores, ¿eh? Aunque no nos interese el fútbol, como también contaba antes Inés, el tema de los futbolistas ahora son como estrellas de rock, todo el mundo sabe la vida íntima de ellos. Eso hace que el fútbol forme parte más de nuestra vida cotidiana y eso... Claro, bueno, en realidad jugar los domingos significaba ser de un equipo de primera. O sea, el domingo jugaba la primera, las otras divisiones jugaban los sábados y los viernes había un partido adelantado. Pero cierto, hoy hay fútbol casi de lunes a domingos. Los dos lunes, bueno, también a veces de partido también. Pregúntame, María, ¿pero qué estás viendo? Otro, no puedo creer la Claro, cantidad porque además no solo uno ve los partidos, sino que vuelve a ver los partidos. Yo no sé, yo por lo menos vuelvo a ver partidos. El partido Boca 7, San Lorenzo 1, creo que lo he visto 25 veces. Más veces que El Padrino, digamos, que la he visto muchas veces. Entonces creo que es eso, que la incorporación también del fútbol a todo nivel y también digamos, esa equiparación estética donde uno puede hablar de un partido de fútbol también como hablar de una película, me parece que ha hecho que se vuelva todo más natural, ¿no? Me parece, tal vez para ampliarlo un poco, que tiene mucho que ver con todo esto Alejandro Apo, con el programa que tenía, Todo con Afecto, un programa que tenía los sábados a la tarde, que fue acercando los cuentos de Sacheri, y Sacheri también establece una conexión con sus libros de deporte, con los libros que después se hicieron película, como El secreto de sus ojos, en los que naturalmente aparece ahí en la película Francella dando un equipo de fútbol, en una película que no tiene nada que ver con el fútbol, más allá de que hay una persecución en la cancha de Huracán. Es una escena extraordinaria. Sí, es una escena extraordinaria. Y me parece que tiene mucho que ver
esto de Alejandro Apo, y también creo que tiene que ver la expansión de la literatura futbolera, el crecimiento del fútbol súper profesionalizado, que marca en muchos escritores la necesidad de volver a la fuente, la necesidad de volver a la infancia, de volver a rescatar la esencia del juego, de rescatar ese fútbol mucho más puro, que es el que en general aparece en la literatura, que este fútbol súper profesional que tantas cosas buenas tiene y tantas cosas muy malas también. Pero yo también agregaría que desde la literatura misma, no tanto por lo que haya sucedido con el fútbol, pero creo que también en la literatura misma se han multiplicado muchas corrientes, que hay una convivencia, que digamos que en algún momento había como una oposición desde, qué sé yo, desde Martín Fierro y Boedo. No, Martín Fierro era, me equivoqué, no, Martín Fierro y Boedo, o sea, sí, Boedo y Florida, eso quise decir, no, Martín Fierro. Pero bueno, sí, era la revista. Pero digamos que esas oposiciones tan violentas que hubo en algún momento, tipo Boca River, también en literatura, unitarios federales, digamos, es como una especie de signo que nos viene recorriendo. Pero a mí me parece que en este momento hay una convivencia de muchas corrientes literarias y de muchas generaciones distintas. Hay, bueno, eso siempre habrá habido, escritores más jóvenes, escritores de generaciones intermedias o mayores, digamos, escritores ya muy consolidados. Pero creo que la literatura misma está muy fragmentada en este sentido y que todos aceptamos esa fragmentación y entonces, bueno, no hay ya corrientes tan definidas, ¿no? En el sentido de lo popular no y lo académico sí. Creo que eso era una polémica que quedó atrás, ¿no? Bueno, me alegro que ahora voy a salir grabado. No, se me ocurría preguntar respecto de el tipo de cambios que se produjo en los modos de escribir, porque, bueno, yo básicamente me pude acercar a la literatura futbolera, especialmente con el programa de Apo de los sábados, por ejemplo, ¿no? Y de cómo iba explicando, y eso me hizo entrar en un mundo que yo desconocía, más allá de que desde siempre el fútbol estuvo muy cercano. Pero digo, hay una variación en los modos de escribir, me parece a mí, ¿no? En los autores contemporáneos o más cercanos a los que escribían en otro momento. ¿Puede ser así? La pregunta, en realidad una pregunta. Bueno, evidentemente las distintas generaciones van escribiendo de manera distinta también y cada autor tiene su propio estilo. Seguramente, y de hecho también incluso la prosa periodística ha ido cambiando, ¿no? No es lo mismo un texto de Osvaldo Ardizone que uno de Alejandro Wall, para decir un periodista clásico y uno de ahora. Y en ambos uno puede encontrar una belleza poética que por ahí no encuentra en otros lados. Pero lo que creo es que cada escritor, digamos, se alimenta de distintas fuentes su escritura, ¿no? Creo que por lo menos lo que yo veo también, lo que yo escribo, tiene una gran influencia al cine, por ejemplo. Pero indudablemente hay ciertas cuestiones vinculadas al fútbol, digamos, a la emoción que despierta un partido de fútbol, que para mí sería todo un sueño poder trasladar esa emoción que yo siento como hincha, como espectador de un partido, a veces incluso de algunos partidos de otros equipos también. Si pudiera trasladar esas emociones a un texto literario, me sentiría muy feliz. Indudablemente lo que está funcionando ahí también es una influencia estética, digo, como de la otra época o ahora también. Los escritores se pueden nutrir de las artes plásticas o de la música. También, sin duda, el fútbol está funcionando en las estéticas de los autores que nos interesa la pelota, ¿no? Sí, en el periodismo yo no creo que haya cambiado mucho. Digo, lo que me parece es que hay buenos cronistas y buenos escritores había antes, y malos escritores y malos cronistas había antes, y lo mismo pasa ahora. Parece que no hay un
no hay un cambio sustancial. Y además no hablaría de literatura futbolera. Digo, hay, más allá de que yo puedo ser un ejemplo de eso, en general hay literatura. Y hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Yo tengo de Yo todo. agregaría el tema de la crónica también, ¿no? Que viene ocupando un espacio muy importante en los últimos años. Entonces hay una especie de ampliación, digamos, del espectro. Lo estrictamente literario es más amplio, ¿no? La crónica, ya nadie duda el valor. Me refería a la crónica, me refería a la crónica futbolera. Ah, no, pero claro, la crónica, todo tipo de crónica, ¿no? Bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Sí. Y hay tantos. Hay uno del Negro Fontana Rosa que es sobre en realidad todo lo del Negro Fontana Rosa, el libro Área 18, digamos, es una maravilla. Tipo que tiene como cábala caerse de una escalera antes de cada partido. Es una cosa extraordinaria. Hay un libro que es sobre un personaje, un hincha de Central que se muere yendo a la cancha, que es una maravilla. Hay Campitos, es un cuento de Juan Sasturain, que es hermoso. Es hermoso, es realmente hermoso el cuento de Inés. Realmente es un cuento hermoso. Yo tengo el privilegio de haber formado parte de eso que vos mencionabas, de esto del Ministerio de Educación, de esto cuando lees ganás siempre, que está ese cuento, Milagro en Parque Chas está ahí, también hay un cuento mío, hay varios cuentos, y nos decían, el día que se hizo la presentación, la gente los va a hacer papelitos, los va a tirar a la cancha. Y el Negro Fontana Rosa decía con mucho criterio, qué bueno que nuestro cuento sirva para saludar la salida de los equipos a la cancha. Y en realidad no pasaba nada de eso. Yo veía en la cancha que la gente se los guardaba. Los que no lo leían en el entretiempo se lo metían en el bolsillo y los guardaba por esta cosa del respeto que existe por el texto escrito. Digo, yo nunca he visto a nadie tirar un libro. Debe haber, pero la verdad es que hay un respeto tan grande por la palabra escrita que me parece maravilloso. Hay muchos cuentos, no sé, podría decir un montón más. Otra cosa que es muy linda, que yo a veces leo, es hablar de jugadores del pasado. Por ejemplo, el otro día leí un retrato de Corbata, Un libro de Wall, Ezequiel Fernández Moore, y era precioso, era muy conmovedor. Quiero decir, este rescate, porque no es solamente lo perentorio de un partido recién jugado, que uno cuenta al día siguiente, sino cosas que permanecen en la memoria y que eso me encanta. Sí, ahí claro, en periodismo ahí está la prosa cotidiana de la que hay que escribir todos los días, y después está el trabajo más elaborado desde un punto de vista casi ya literario. Y Ezequiel Fernández Moore indudablemente es uno de esos grandes narradores. Sí. Con respecto a los cuentos o a los textos literarios o textos sobre fútbol, soy muy malo con los títulos. O sea, me olvido los títulos de la novela, es mucho más difícil recordar los cuentos. Yo recuerdo muchísimo un cuento que no ahora el título es algo así como El volar de los pájaros o algo parecido, de Fontana Rosa, que es la observación de los pájaros. Gracias. Que es un cuento maravilloso, totalmente minimalista, no pasa absolutamente nada, es alguien que no quiere saber cómo va Central News. Entonces sale a caminar por la calle, pero después quiere saber cómo va a ser. Entonces empieza a observar todo lo que va pasando y trata de relacionarlo con el resultado del partido. Después hay otro cuento de Fontana Rosa que a mí me gusta mucho,
que se están jugando un picado y en un momento uno tira la pelota lejos, se va a un campito y van a buscar la pelota y encuentran restos de huesos, ¿no? Humanos, y se vuelven a jugar a la pelota, ¿no? Es también un cuento muy sutil, alejado del típico humor de Fontana Rosa, estos dos relatos, ¿no? Claro. Sigue relatando el partido. Yo creo que indudablemente Fontana Rosa tiene obras maestras en el cuento, como, no sé, debe haber 5 o 6 narradores argentinos que tienen cuentos, digamos que tienen más de 4 o 5 cuentos dignos de una antología muy exigente de la literatura argentina. Fontana Rosa forma parte de esos autores, podríamos, no sé, Borges, Bioy, Blaisten, Castillo, Gandolfo, Fowil y entra Fontana Rosa, con estos autores, por lo menos para mí, en mi gusto personal. Y los cuentos de Soriano, indudablemente. No recuerdo ahora los títulos, pero los cuentos de Soriano, de Peregrino Fernández, son... El penal más largo del mundo. Claro, sí. Que son cuentos ya clásicos de nuestra literatura, ¿no? Indudablemente. Sí. Hay uno, Dublín al Sur, en Dublín al Sur, un libro de cuentos de Isidoro Blaisten, que es Buenísimo cuento, bueno. Una maravilla. Uno sobre hinchas de Racing, No lo recuerdo. Sí. que está en ese libro. ¿No hay también una relación artística en la creación de los apodos que tienen los equipos de fútbol y de sus hinchadas que no buscan provocar cancha? Sí, dos cosas veo en eso. Los lugares comunes que hacen que el periodismo deportivo los identifique primero por el apodo antes que por el nombre, que es un espanto. Y la otra es la creatividad que hay en todo eso, en ponerle esos nombres. Hay ejemplos de creatividad maravillosos en el periodismo deportivo. Después, lo que pasa es que esos vueltos lugares comunes son un espanto. Alguien dijo una vez en la cancha de arriba y es una buena figura para decir que jugaba, que cabeceaba, pero después todo el mundo repite en la cancha de arriba o lo lastimó al adversario o bueno, hay una serie de lugares comunes espantosos que en primer lugar el primero que los hizo fue fantástico, pero después a fuerza de repetirlo esa cosa que era tan especial se termina siendo de confección y vos ves a todos los tipos vestidos iguales, salen a la calle todos los cronistas deportivos escribiendo la misma cosa, un espanto. Sí, igual me parece que a los relatores también la muletilla es eso, ¿no? La muleta donde se apoyan para poder narrar. Y eso es bastante común en toda la literatura oral, ¿no? Si uno lee la Ilíada va a encontrar que se repiten las mismas metáforas todo el tiempo. Porque eran, digamos, los Aedas usaban eso para recordar los textos y saber dónde retomar después lo que estaban contando. Y me parece que también un poco en el relato oral, sobre todo, funciona el de los partidos, el uso de lugares comunes también como un lugar de apoyo, ¿no? Donde puedo dejar de pensar por una milésima de segundo para retomar el relato. Pero vos tenés a tipo como Víctor Hugo Morales que no, que no hace esas cosas. Claro, que no, por ahí tiene muletillas. Sí. Por ahí tiene muletillas, pero no recurre a esos lugares. Claro, bueno. Sí. Narra a un jugador como un asesino, como un genocida, realmente espantoso. Sí, seguramente. Pero es indudable la creatividad del fútbol, hay creatividad dentro de la cancha y también afuera. Yo tengo problemas graves de memoria y no me acuerdo muchas cosas. Hace relativamente poco leí una selección en Twitter de textos de insultos de hinchas a jugadores. Y eran una maravilla, no puedo repetir ninguno en este momento, me voy a acordar cuando terminemos la charla. Pero eran una maravilla las cosas que le pueden llegar a decir agresivas, pero de una manera creativa que un poeta no lo consigue. Correte que están jugando, Claro. por ejemplo. Sacate los botines de la caja, qué sé yo. Allá atrás hay una última pregunta y con esto cerramos. Y sí. Un comentario que recordar Sergio recién cuando hablaba, o vos también, José, con el tema de la creatividad, ¿no? Es decir, con la creatividad es espontánea o nace bien desde abajo, digamos, tiene un significado, o a veces se prepara pero de una forma sutil.
desesperación por parte de muchos locutores por hacer el relato de Víctor Hugo otra vez. Se notó muchísimo, digamos, y a ninguno le salió, porque estaban tan pensando en pegar ese relato que a todos se les notó la impostación. Y eso que hubo algunos grandes goles para relatar. Pero era tanto anticiparse a querer hacer eso que ya había hecho Víctor Hugo de forma espontánea que todos fracasaron. Y el que más fracasó fue Fantino. Sí, sí, lo que pasa es que obras maestras nunca hay muchas en la literatura, e incluso en el relato futbolero también. Entonces, eso de Víctor Hugo evidentemente es un momento cumbre del relato de un partido de fútbol. Evidentemente debe haber otros tan creativos, o no tan creativos, pero muy creativos, que tal vez no recordamos y es una falta de consideración. Pero bueno, es cierto también eso, ¿no? Pasa en la literatura, los escritores todo el tiempo estamos tratando de emular lo que han hecho otros autores y generalmente lo hacemos mal, ¿no? Cuando el objetivo justamente pasa por eso, ¿no? Por ese de Víctor Hugo, Mauro Viale, ese mismo gol, si alguna vez encuentran el relato del gol de Maradona por Mauro Viale, es una cosa extraordinaria. Dice, Maradona, 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 gol. Maravilloso. Bueno, pero hoy en día hay muy pocos relatores que son del estilo Víctor Hugo que agregan la literatura al relato. Walter Saavedra, por ejemplo, es uno de los buenos y es uno de los que no tiene laburo. Está relatando en Tucumán, creo. En Tucumán, está relatando para una radio de Tucumán, para LB12. Ojo que por ahí dentro de 50 años sería una corriente minimalista y decir Maradona, 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 gol, es la hora cumbre de la literatura y lo otro es un barroquismo insoportable. Ha pasado todo el tiempo en la literatura eso. Víctor Hugo, que tampoco está relatando, pero tampoco que Walter Saavedra y dos o tres más y después son todos viñeros. Bueno, con esto cerramos. Les agradecemos muchísimo tanto a Inés como a Sergio y a Juan José. Les pido que no se vayan porque ahora cerramos lo que es las jornadas con Bruma Sociedad Anónima, que es un cuarteto que tiene contrabajo, piano, guitarra y voz. Está integrado por María Mogilevsky, Bruno Mogilevsky, Santiago Lamisovsky y Matías Hildman. Van a ser canciones de rock argentino, futboleras, todas conocidas, y también algún que otro candombe. Así que ya empiezan. Les agradecemos nuevamente, los despedimos con un aplauso grande. Muchas gracias.